Sí. Veo que, bueno, bien, Mica, me gustó ese dedito que está ahí. Los aplausos, lindo, chicos. ¿Cómo estamos aprendiendo? Entonces, bueno, ustedes ya saben mucho también. Y nosotros poco vamos, a pesar que ya al estar en la docencia uno siempre ya se va perfeccionando. Mm, Bien, entonces vamos a ver la clase donde tenemos antes a las 2 de la tarde, porque algunos compañeros decían que están trabajando y que no, que lo ideal sería ir viéndolo, hago un repaso de la clase, tienen plazo, o quieren que vamos haciendo un repaso hasta que sea a las 2 de la tarde y los chicos podamos seguir la clase. ¿Tiene alguna pregunta o empezamos a hacer un resumen de lo visto en la clase anterior? Si no hay preguntas, entonces paso a repasar la clase anterior. Repaso, profe, bien. Bien, muy bien. Entonces les voy a compartir. Bien, chicos. Viendo. ¿Lo ven todos al Power? Sí, profe. Muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hemos dicho quiénes son los sujetos y de la persona nacer hasta final, hasta vamos a ver que hay distintos sujetos, que un caso de una sociedad conyugal, cuando fallece el cónyuge, para eso todos son los, inclusive de la persona. Aquí vamos a ver que hay una gran modificación que el Código del Civil y Comercial, que tiene una vigencia a partir del 1 de agosto del 2015. Entonces, muchas modificaciones. En función de ganancias, en función de las modificaciones, se adapta a esas modificaciones. Y vamos a ver que, en primer lugar, quién es capaz e incapaz de las personas humanas. Y vamos a ver que hay capacidad de derecho y de ejercicio y los incapaces de ejercicio. Eso lo tienen que saber, porque en función a eso, ¿por qué nos interesa saber si es capaz o incapaz? Y porque depende si es sujeto de derecho, pero tiene que, a través de sus representantes, vamos a impuesto a las ganancias, tiene que presentar. ¿A través de quiénes sus representantes? ¿Quiénes son los incapaces que necesitan sus representantes? Serían las personas que no cuentan con la edad de grado de madurez suficiente, los personas por sentencia judicial. Estos que son incapaces de ejercicio, representantes. ¿Qué pasa? ¿Tienen bienes que producen ganancias? Bien, entonces vamos a los derechos, pero ¿quién es a través de sus representantes? Fíjense que aquí tenemos que quien empieza la persona humana desde el comienzo, la existencia comienza con la concepción e implementación. Aquí la ley, bueno, el código, estamos hablando, es un requisito para que tenga los derechos y obligaciones que esté nacer viva, ¿sí? Eso no es que es una redundancia, sino que nazca y que puede nacer. La capacidad, bueno, hemos visto que hay capacidad humana de tener derechos y contraer deberes jurídicos. Y vamos a ver que tiene efecto tributario, sí, porque vamos a ver que la personalidad tributaria y
y a través de sus representantes se va a presentar declaración jurada y con la condición siempre que nazca viva. Que a su vez, ahora, ¿quién son sus representantes? Entonces vamos a ver representación propia, aquel que con capacidad limitada, responsable con obligación ajena, es decir, a través, por ejemplo, que se nombre un tutor o un representante, tiene que tener una sentencia judicial. ¿Y qué pasa con esas personas incapaces si uno le tiene que presentar el quit de la en el caso como sería el incapaz, tiene que sacar quit e inscribir en los impuestos que le correspondan, presentar declaración jurada, por ejemplo, de ganancia y bienes personales, que es lo que vamos a ver ahora, después van a ver IVA, y entonces ¿y quién pide la quit? ¿Quién pide la inscripción? ¿Quién presenta y tiene obligación de presentar declaración jurada y pago? Su representante. Tiene obligación su representante. Vemos que entonces empezamos a ver que es menor de edad. Entonces decimos, la persona por nacer, hemos dicho que sí, a través siempre que nazca viva, a través de sus representantes. Después tenemos los menores. Y aquí ha habido un gran cambio también, que es menor de edad la persona que no cumplió los 18 años. O sea, una vez que ya tiene 18 años y es mayor de edad, y dice, hay una emancipación, sí, si el menor de 18 años, entonces se emancipa. Después, también, ¿quién está emancipado? Los menores profesional habilitante. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si una persona es profesional, entonces en ese caso va directamente, se emancipa y él directamente va a tener que presentar sus declaraciones juradas. Estoy viendo que están escuchando entrecortado, ¿puede ser? No, profe. Bien. No, profe. Bueno, seguimos entonces. Ustedes me paran y para que si tienen dudas. Entonces, ¿quién serían los representantes? Para las personas por nacer, sus padres, para los menores de edad serían también sus padres. Si falta padre, o sea, estos son incapaces o están privados de la responsabilidad parental, sería el tutor que designe la persona con él o los apoyos designados y personas incapaces, los curadores. Bien, entonces vamos a ver que entonces hemos dicho que antes de la modificación del código estaban los menores de edad, o sea, fíjense que la ley ha sido derogada a partir del 1 de enero de 2018, o sea que antes tenía vigencia la ley anterior, a donde se presentaba para los menores de edad quien tenía el usufructo. Entonces, él debía presentar la declaración jurada del padre, sumarle la declaración jurada de su hijo. ¿Por qué? Porque el padre tenía el usufructo. Ejemplo, que pasa una propiedad y esa propiedad tiene alquileres, entonces está obteniendo ganancias y quién tiene, en el cual el menor es el que tiene ese usufructo. Entonces tiene que declarar menor. Pero como si el usufructo es dado al padre, hasta que él tenga su mayoría de edad, entonces el padre tenía que declarar todos los alquileres del menor y los sumaba a las propias ganancias del padre. En cambio, si el usufructo lo tenía el hijo, por ejemplo, porque está en relación o porque tiene varios, entonces en ese caso lo declaraba el hijo. Ahora, se ha simplificado y dice, ¿por qué? Fíjense que la renta de los menores de edad, dice, la renta de los bienes del hijo corresponden a este. Esto en función a la modificación del código, entonces se modifica y dice que
el que va a las ganancias va a ser el menor de edad. La renta, dice el código, la renta de los bienes del hijo corresponden a eso. Entonces, en función de eso, dice el artículo 2, inciso C del decreto reglamentario de la ley, los padres por la ganancia que corresponden a los hijos menores, los tutores, curadores, representación de sus pupilos y las personas de apoyo con capacidad restringida. Es decir, que siempre tenga o no usufructo lo declara el menor. Y en capaz o en el caso del menor de edad, el que tiene la responsabilidad de sacarle, presentarles las declaraciones en los impuestos y presentar declaración jurada y pagar, le es padre, en este caso. Entonces, aquí esta es una diferencia. ¿Qué pasaba antes? ¿Quién declaraba? El que tenga el usufructo. Hicieron los padres, a sus propias ganancias le sumaban las ganancias de los hijos. En cambio, si el hijo trabajaba, en este caso, tenía el usufructo, entonces él lo declaraba. Y después, a partir del 1 de agosto, siempre va a ser el menor de edad el que va a declarar a nombre de él, sacar su quit, tener que declarar. ¿Quién es el obligado? Deuda ajena es el padre que está obligado a presentar declaración y pagar. Bien, ¿dudas sobre esto? ¿Chicos? Entonces, si no hay dudas, pasamos a la sociedad. Sí, decime. ¿El menor emancipado presenta las declaraciones juradas o cualquier Sí, menor? porque deja de ser menor de edad, porque es emancipado, entonces él tiene que pedir cuidado, inscribirse, presentar declaración jurada y pago. En cambio, el menor de edad, es decir, propiamente dicho, el menor de edad, entonces el que tiene que presentar la declaración jurada de inscribir y sacarle quit, inscribirlo en ganancias y bienes personales, por ejemplo, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son los alquileres, por ejemplo? O honorarios, ustedes están viendo cuarta categoría, ¿cuáles son sus honorarios o su sueldo? Por ser un niño o un menor de edad que tenga sus propios ingresos, no honorarios, entonces va a sumar todas sus ganancias, va a restar sus gastos y va a declarar él, como él mismo, menor de edad, va a declarar a través de representante. Esa es la gran diferencia. Es menor de edad, su representante, pedir y presentar declaración jurada, siempre va a ser el menor. Es a partir del 1 de enero de 2018, declara el menor. Si es menor, su representante, su padre, por ejemplo, y si emancipado, como dices vos, en ese caso directamente el menor, no hace falta el representante. ¿Eso es lo que quería saber? Sí, profe. Ahora, otra pregunta, ¿emancipado por título profesional o por matrimonio? ¿O por los dos? Ahí dice por los dos. Bien, profe, gracias. No hay de qué. Entonces, ahora vamos a ver, crecen. Y entonces tenemos la sociedad conyugal. Que la sociedad conyugal puede ser, en este caso puede haber el Código Civil y Comercial, hay una gran modificación también, y establece que una pareja puede estar unidas por matrimonio o por una unión convivencial. Dice el Código Civil 509, dice, es la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, fíjense, público, notorio, estable, de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean o no del mismo sexo. ¿Por qué? Sean o no del mismo sexo, porque también en esta modificación también entra el matrimonio igualitario, una gran modificación de nuestro código. Entonces, dice que cuál es el reconocimiento. Fíjense en todos los requisitos que se deben cumplir. Público, notorio, estable. Está diciendo todos los requisitos para que sea una unión convivencial. El reconocimiento jurídico requiere que los
mayores de edad. Más requisitos. Por vía recta en todos los grados ni colateral hasta el segundo grado. No estén unidos por vínculo de parentesco recta. No tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra convivencia. Aquí me dice que no pueden haber dos convivencias simultáneas. Y dice otro requisito: mantenga la convivencia durante un periodo no inferior a 2 años. En las uniones convivenciales se deben inscribir, fíjese entonces que cumpliríamos o no que sea público notorio, ¿sí? No procede una nueva inscripción de una unión convivencial sin la previa cancelación de la preexistente. Bien, y aquí le aclara bien que no tiene efectos tributarios, no es matrimonio, los miembros no son cónyuges, por lo tanto no se aplican las normas de sociedad conyugal. En cambio, el régimen de matrimonio, ustedes por ahí preguntarían, y bueno, muy bien, yo estoy en pareja con una persona, ¿cómo hago para comprar una? ¿Qué le aconsejarían ustedes para comprar un bien? Por ejemplo, quieren comprar una moto. ¿Cómo le aconsejarían a esa persona? Que haga muy bien la pareja, es una unión convivencial, o antes de los 2 años. ¿Qué le recomendarían? Muy bien, compra vos todo a nombre tuyo, yo te doy la mitad y compra a nombre tuyo, de uno solo de los integrantes de la pareja. ¿Está bien así? ¿Ustedes cómo lo harían o cómo recomendarían que lo haga? Recuerden que nosotros somos asesores y estamos cuidando en sí el patrimonio del contribuyente. Bueno, entonces, ¿cómo lo harían? ¿Qué creen? Le dirían así: bueno, no importa, compra vos tuyo, te doy la mitad y compra nombre de uno de los integrantes, del integrante 1, de la pareja 1. ¿Está bien? Después llega el momento cuando tiene que venderlo, dueño no va a necesitar la otra. Entonces, en esos casos, generalmente lo que se está y hace una casa, se compra en condominio y ahí cada uno va a participar en porcentaje de esa compra de la propiedad y por ende de las ganancias que produce esa propiedad, que cada uno pueda justificar haber comprado. Muy bien, yo justifico un 20, yo pareja número 2 un 20 y la pareja número 1, si justifica el 80, será el 80. Eso es una de las formas también para cuidar el patrimonio. Bueno, en el caso del matrimonio, aquí vamos a ver que puede haber, como siempre se ha hecho, comunidad de bienes, cada uno entra al matrimonio y saben que a partir del ingreso del patrimonio, inicio del matrimonio, hasta la fecha de finalización, todo lo que ingrese a título oneroso a esa sociedad conyugal, ese periodo de la sociedad conyugal, es bien ganancial. Y eso sería comunidad de bienes. Yo estoy en mi matrimonio, hemos adquirido un inmueble, es de acuerdo al código un 50 y un 50. Pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista tributario, me está diciendo, muy bien, yo respeto 50 y 50, pero del punto de vista quién declara ese bien, uno de los cónyuges, o cómo voy eso en caso de un inmueble de los alquileres, dice lo van a hacer como establece la ley. Bien, y la otra que no es comodidad, que siempre se hizo así, como comodidad siempre se hizo así, es la separación de bienes, por contratos prenupciales. Muy bien, antes de ingresar al matrimonio, hago un contrato prenupcial y digo, muy bien, estos son mis bienes, yo ingreso a este matrimonio con estos bienes y tengo sobre esos bienes. Sería en este caso, sería por separación de bienes. El artículo 446 de convenciones matrimoniales dice, antes de celebrar los bienes, los cónyuges pueden celebrar convenciones respecto al patrimonio, administración y disposiciones. Es decir,
excepto, aquí da una excepción, una salvedad la ley del Código Civil, y me dice, excepto vivienda familiar. No puedes disponer y vender vos como una de las partes de la sociedad conyugal, no puedes vender el caso de la vivienda familiar. En caso, estamos hablando de las convenciones matrimoniales, es decir, cada uno son previos al matrimonio, tienen efectos civiles y no tributarios. Aunque se haya recibido como herencia una casa. Bueno, hay que, les repito la definición, y ahí me dices si va a ser matrimonio de la celebración del matrimonio, ingresa a para que sea bien ganancial, tiene que ingresar a título oneroso, ¿sí? Y si vos durante el periodo del matrimonio registras una donación o una herencia, es a título, no es a título oneroso, sino a título gratuito, sería la donación o la herencia. Entonces, al ser esa donación, no es bien. Sí, sería el caso propio, de que yo, por ejemplo, ¿sí? compré Y una eso casa como, antes de casarme, sí. Ahí yo la quiero vender, ahí sí tendría que consultar. Que así hay que, se te ha Ahí cortado. debería, claro, después dice, esto, vivienda familiar, ahí se consulta. No, La venta. esa sería el caso de que el código hay que verlo. Vivienda familiar, en el caso que se la nombre a eso como vivienda familiar, ¿sí? En el cual se establezca que es vivienda familiar, pero dice, cada cónyuge conserva la administración de posesión, excepto vivienda familiar, que vos la nombres como vivienda familiar, ¿sí? Porque puede ser que vos lo tengan una vivienda familiar, incluso ya has comprado en el momento de la adquisición. ¿Por qué? Porque ahí va a decir, o no, si yo he participado en la compra de ese inmueble o no. Entonces, y si participan más para la compra de la vivienda, ahí haría un condominio. ¿Qué pasa si yo y él hemos comprado? Podemos haber comprado antes del matrimonio, entonces ya es un condominio, cada uno dispone de su parte en proporción a su participación, a esa adquisición de ese inmueble. Es decir, yo puedo comprar una casa y tener el 20% y mi pareja antes del matrimonio, tener el 80%. Entonces nosotros ingresamos con bienes anterior al matrimonio en función, aquí, en función como un condominio. Fulana, un 20, la pareja 2, un 80. Entra una escritura con un condominio. 2 o más personas tienen la posesión sobre un bien en particular. Si yo lo compro, vamos a ver qué pasa si yo lo compro en el matrimonio. ¿Quién lo va a declarar? ¿Qué pasa? Eso hay que hacerlo en la opción. Si uno lo tiene que hacer la opción del matrimonio, hacer la separación de bienes, tienen que hacerlo antes del matrimonio o después también se lo puede hacer. Bueno. Sí, decime. En esos casos, en donde sea un condominio, por ejemplo, una pareja compra un inmueble y para 50 y 50, los dos en su declaración jurada tendrían que presentar 50 cada uno. Sí, exacto. Si es como bien propio, si es anterior, porque es anterior al matrimonio. ¿Y qué pasa cuando vos adquieres durante el matrimonio? Ya sería un bien ganancial. ¿Cómo lo declaramos? Vamos a ver lo que hemos visto en la clase pasada en función de su participación, cada uno siempre y cuando lo puedan justificar. ¿Sí? Estamos, no sé quién me ha hecho la pregunta. Si compro ese inmueble antes del matrimonio y después me caso, en ese caso vamos a tener en cuenta que hay un condominio, una parte sobre un bien anterior, cada uno tiene un bien propio en una participación en un condominio. Es diferente si yo lo compro después del matrimonio.
entra ingresa dentro de su periodo del matrimonio, ingresaría un bien a título oneroso. En cambio, el anterior es un bien propio. ¿Estamos? Bien, profe, gracias. Fíjense, la administración de imposición de los bienes gananciales, fíjense al cónyuge que modificación. La administración de imposición, sin embargo, tiene que sí o sí, aquí, ¿qué pasa en el matrimonio? Justamente la protección de la familia, la protección de los bienes de la familia. Si por más, ¿qué pasa si yo les daba, no tengo para justificar, para comprar? Y si mi cónyuge, hablamos de cónyuge, ¿sí? Por la modificación del código del matrimonio igualitario. Entonces, si bien, ¿quién lo tiene que declarar? Y vamos a ver, el que pueda justificar ese ingresos para poder adquirir ese bien. ¿Quién lo va a poner? ¿Quién va a asesorar? ¿A quién poner en la declaración jurada? Van a ponerlo, por supuesto, a la persona que justifique eso, que tiene esos ingresos y con eso adquirir un bien. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta bien quién lo va a declarar. Fíjense en el fondo también. Y bien, esto más o menos para los que están recién ingresados, un pequeño repaso, chicos, porque es a las 14 horas, pero antes repaso. Estamos hablando de la sociedad conyugal, más o menos donde hemos quedado. Y fíjense en que en la sociedad conyugal tenemos que tener en cuenta que ¿quién va a declarar la sociedad conyugal? ¿Sí? Chicos, me disculpan, un segundo, voy a tener que... ¿Me disculpan un segundo, chicos? Chicos, me disculpan. Bien, antes, con la ley anterior, figuraba que la sociedad conyugal declaraba el marido los bienes gananciales. La mujer que declaraba en esa época sería los bienes, las actividades, por ejemplo, como honorarios, tenía su profesión, su oficio, declaraba ganancia. ¿Qué pasaba si con ese ingreso compraba bienes? Y si esos bienes producían ganancias, también declaraba.
y declarar también los bienes propios. Pero la ley hay una gran modificación porque dice el marido declaraba. Con el cambio, se cambia todo, con el cambio del matrimonio igualitario y habla de cónyuge. Fíjense, en la circular del año 2011, y me dice exactamente cómo tiene, en el caso que adquiere un bien, cómo tiene que justificar y quién tiene que declarar los bienes que adquiera. Y también las ganancias de esos bienes y la ganancia de su actividad. Y dice, sustituye la palabra marido por la palabra cónyuge. Y corresponde a cada cónyuge, que es decir, quién va a declarar en ganancias, las actividades personales, profesión, oficio, empleo, comercio o industria. ¿Qué más tiene que declarar cada uno de los cónyuges? Sus bienes propios. ¿Qué ganancias producen los bienes propios? Y también tiene que pasar los bienes gananciales adquiridos con beneficios provenientes de sus bienes propios o de los bienes gananciales adquiridos producto de su ejercicio de su profesión. ¿Qué significa? ¿Qué tengo que declarar? Mis bienes propios. ¿Qué más tengo que declarar? Mi ganancia, porque tengo alquileres, porque ejerzo la profesión, porque tengo un empleo, comercio o industria. ¿Qué pasa si con ese dinero yo me he comprado una casa que produce alquileres? También tengo que declararlo en esto. Es decir, bienes propios, los bienes gananciales serían mi sueldo, por ejemplo, es un bien ganancial, sí, lo tengo que declarar yo porque yo lo estoy cobrando. Si con esos sueldos yo me compro un inmueble y ese inmueble produce ganancias, lo tengo que también declarar. Bien, los bienes gananciales adquiridos con beneficios provenientes de cualquiera de los supuestos que serían bienes propios, bienes gananciales, producto del ejercicio de mi actividad, como compro ese inmueble y produzco alquileres. ¿Y qué pasa cuando no se puede identificar? O podemos decir, muy bien, yo aporto el 20, entonces yo puedo justificar. Entonces mi cónyuge puede declarar el 80, lo va a declarar. Es decir, entonces nosotros decimos, muy bien, hemos comprado una casa. Como les digo, preguntamos, ¿cómo has hecho para adquirir? Muy bien, yo con el resulta que yo vengo ganando mi sueldito y lo vengo ahorrando, o porque directamente he cobrado un gran honorario y con eso yo aporto para comprar la casa. Muy bien. Y fulano de tal, muy bien, porque viene los ingresos, por ejemplo. Entonces cada uno puede justificar. Entonces le digo, o sea, tiene que justificar un 80 y el otro un 20. ¿Por qué? Porque después cuando veamos justificación patrimonial, si soy ama de casa, como les daba el ejemplo, yo no puedo declarar, por lo tanto, lo declara la persona que lo tiene. Dice, nos da dice, pero ¿qué pasa si no se puede identificar que una de los cónyuges y el otro tiene el 80? Entonces, no se puede justificar qué bienes de uno y del otro se declara en partes iguales, es decir, 50. 55. Eso vamos a ver en bienes personales, también es lo mismo, la posesión de bienes, aquí en cuanto a la ganancia. Estas son las modificaciones, y vamos a ver qué son bienes propios y bienes gananciales, porque en función de eso estamos viendo muy bien cuál es bien propio. Entonces aquí vemos, dice el artículo 464 del Código Civil y Comercial, me dice cuáles son los bienes propios. Los bienes de los cuales el cónyuge tiene propiedad, otro derecho real o posesión al tiempo de iniciar la comunidad, es decir, antes del matrimonio. Los adquiridos durante la comunidad por herencia, legado o donación, es ingreso al matrimonio a título gratuito. Por lo tanto, no entra como bien ganancial. Después tenemos muchísimos casos que ustedes lo tienen que ir viendo, tenemos que saber cuál es un bien propio o no, más o menos lo hemos leído. ¿Y qué son los bienes gananciales? Los bienes gananciales, los creados por
título oneroso comenzados a poseer durante la comunidad por uno u otro de los cónyuges o por ambos en conjunto, como hemos visto recién, que antes habían comprado un inmueble y cada uno había comprado y justificado en una proporción del 20 y el otro el 80. Y se había registrado. ¿A dónde registramos? En la escritura. Tiene el condominio, es el uso y el gozo de un bien de acuerdo a su participación. Entonces entra el matrimonio como un bien, sería como un bien propio. Los adquiridos durante la comunidad, ya has dicho, por juegos de azar, y por lo tanto es un bien ganancial. Por más que yo he jugado, tengo toda la documentación que soy yo, una de los cónyuges, es bien ganancial. ¿Por qué? Porque ingresa al matrimonio a título oneroso. Los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio e industria de uno u otro cónyuge devengados durante la comunidad. Aquí, no sé si yo les he dado el caso de un juicio que cobraron con una pericia. ¿Les he dado, chicos, el ejemplo? Sí, profe. Bien, Sí. entonces aquí quiero que vean bien. Este caso era de que uno de los cónyuges, yo les estoy preguntando a ustedes como asesores qué harían. Compro, hago la pericia y durante mi matrimonio se divorcia esta pareja, se divorcia y a los años, cuando ya divorciados, le sale la pericia. Señor fulano de tal, le regulamos, está regulado el honorario y ya pase a cobrar los honorarios. Entonces dirán, en principio muy bien, él lo ha cobrado cuando ya estaba divorciado. ¿Es bien propio o bien ganancial? Entonces, aquí vamos a leer lo que dice el código. Fíjense en las pequeñas palabras, los pequeños detalles, los y, las comas, los o y las excepciones que nos puede dar. Fíjense, dice, los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro cónyuge devengados durante la comunidad. No me dice percibidos, dice devengados. Entonces, ¿cuándo he creado el derecho a cobrar ese juicio? Cuando yo he presentado, he trabajado y he presentado la pericia durante el matrimonio. Es devengado. Por más que lo haya cobrado después, esos honorarios serían gananciales. Bien, hemos hablado de los bienes gananciales. ¿Dudas de los bienes gananciales? Pasamos a la sociedad indivisa. No, profe. No, profe. Bueno, entonces, sociedad indivisa, ingreso en el periodo del matrimonio a título oneroso es bien ganancial. ¿Qué es bien propio identificar? ¿A dónde vamos a ver? Vamos a la práctica. ¿Cómo sé yo si es bien propio, bien ganancial? ¿Y qué tengo que decir? Sí, decime. Disculpe, ¿qué pasaría si durante el matrimonio hay una deuda y luego se separa el matrimonio? ¿Cómo sería? ¿Y vos qué crees? Son bienes y derechos y obligaciones que entran en la sociedad conyugal. La deuda sería de ambos. Si sea devengado, vamos a ver, durante el matrimonio, entonces la deuda es de ambas partes. O sea que en ese caso habría que probar que la deuda no es posterior al matrimonio, a la extinción del matrimonio. Eso sería que hay que probar de cuándo se ha producido el devengamiento, porque puede suceder que yo he pedido un préstamo para comprar la vivienda cuando, muy bien, durante el matrimonio, ese bien ha entrado como bien ganancial y por lo tanto también la deuda también. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bien, entonces vamos a entrar, o sea, tengan en cuenta bien, entonces hemos dicho ¿Sí? la fecha, y disculpen un momentito, y también a dónde vamos a ver en las escrituras, vamos a ver si es un condominio, cuándo ha sido adquirido, la fecha, en función de esa fecha del matrimonio, vamos a ver qué fecha ha sido la compra de un inmueble o de un rodado. Toda esa información tenemos que tener nosotros para la justificación. Decime. ¿Alguien quería Ahí está. preguntar? Quería preguntar,
Sí, le quería preguntar si las consultas sobre los temas anteriores se las hacemos en el foro. Sí, por favor. En el Bueno, foro, gracias, ¿sí? profe. Ustedes hacen los foros, yo junto todas las consultas y hacemos de 1:30 a 2, hacemos las consultas. ¿Les parece? Averiguado que Bien. después de las 2 es complicado, así que puedo antes, pero no después, me han dicho los administradores del aula. Los que queríamos, ¿se acuerdan? Bien, entonces vamos a la sucesión indivisa. Es un sujeto que se establece en la ley como sujeto de impuesto a las ganancias, vamos a ver en bienes personales. Cuando vayan estudiando impuesto al valor agregado, verán también si es sujeto o no. En ganancias y bienes personales que tenemos nuestros incumbe ahora, son sujetos de impuesto a las ganancias. ¿Y qué es una sucesión indivisa? La sucesión indivisa, en primer lugar, nos establece si es un sujeto, disculpen, estaba justo leyendo las consultas. En primer lugar, ¿qué es una sucesión indivisa? Notar que es una sucesión, antes de ver la definición, fallece una persona y que supongamos que tenga inmuebles para alquilar y tiene que seguir la actividad. Ahora bien, en esa sucesión indivisa que tiene que seguir, por lo tanto, tiene que seguir presentando declaración jurada de ganancias, seguir presentando declaración de IVA, si es inscripto o no, depende, y vamos a tener que seguir, sigue la actividad, van a tener que seguir facturando los ingresos, ya sea por horario, entonces va a seguir facturando las ventas en caso de un negocio, y es así que vamos a tener que seguir. ¿Y quién va a seguir? Entonces necesitan un administrador, alguien que administre esa asociación indivisa. Chicos, por favor, ¿pueden apagar los micrófonos? Entonces tiene que seguir existiendo en ese momento porque necesita un fin o a veces continúa y sigue el negocio. Entonces, hay que determinar, en primer lugar, quién administra. Fíjense, para hacer esto, la sucesión indivisa se hace una modificación. Fíjense, cuando fallece la persona, automáticamente no se puede ingresar y el código para poder ingresar la clave fiscal queda directamente, no se puede ingresar y se tiene que hacer una modificación y con el nombre de sucesión indivisa. Si antes el que ha fallecido es fulano de tal, ahora va a ser sucesión indivisa de fulano de tal. Va a tener el mismo quit, sí, pero en vez de ser, vamos a tener que es en vez va a ser con número, disculpen, va a ser con 1, vamos a figurar con el mismo quit y va a figurar con el número 1, porque la persona va a ser número 2. Disculpen, número 0. Si no, no podría estar. Y ahí, ¿quién presenta? El administrador presenta y se da como administrador de la sucesión y él tiene la administración y por lo tanto va a tener que sacar clave con el quit de la persona que ha fallecido. Tiene que seguir facturando y presentando declaración jurada. Entonces, ¿qué es? ¿Y quiénes son? Tiene que haber un administrador, como decimos, pero ¿de qué? ¿Cómo sabe el juez qué bienes tiene el contribuyente y qué deudas tiene el contribuyente? ¿Cómo sabe el juez quiénes son sus herederos? Porque puede ser tranquilamente quiénes si surgen otros herederos. Entonces, si surge un periodo en el cual tiene que tener cuáles son los bienes herederos. Y en función a eso va a determinar la división de los bienes del causante. ¿Y qué pasa? Puede ser el cónyuge con su pérdida con 2 hijos. Muy bien, entonces, muy bien. Pero hasta que diga el juez, hace determinar si quiénes son los verdaderos, si en todos los herederos. Una vez que sea en ese periodo, hasta que hay un periodo prudencial, está la sucesión. ¿Y qué es la sucesión? Entonces,
está el cónyuge y sus 2 hijos, el cónyuge supera sus 2 hijos, y creo que tengo esta casa y tengo la otra, a veces no se sabe que tiene plazo fijo en los bancos, no se sabe otros negocios que puede tener el que ha fallecido, entonces por eso se necesita ese tiempo prudencial. Mientras tanto, que es una sociedad, constituye una persona de existencia ideal, entonces dice, ¿qué nos dice? Fíjense en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 1941. La asociación indivisa es un condominio, es decir, un conjunto de personas que tienen sobre un bien o una cantidad de bienes un derecho de propiedad por partes indivisas, donde se requiere el consentimiento de los condóminos para ejercer los derechos consignados. Es decir, que es una asociación indivisa, es un condominio de bienes, si tiene deudas, es decir, es un conjunto. ¿Por qué? En el cual son todos unos bienes de los cuales hay determinadas personas que tienen un porcentaje de participación sobre esos bienes y esas deudas. Dice de la ley, dice que son contribuyentes del impuesto a las ganancias. Ahora, ¿desde qué fecha son contribuyentes del impuesto a las ganancias? Y dice, se origina con la muerte del causante en la fecha que se dicta la declaratoria de herederos. Aquí ya tenemos un periodo, desde el cual comienza desde el día siguiente al fallecimiento del causante hasta la declaratoria de herederos, o que se declara válido el testamento que cumpla la misma finalidad. El Código Civil no contempla la figura de sucesión como un patrimonio con personalidad jurídica. Entonces, el artículo 36 de la ley, con Bordeaux, sería la ley nueva, el artículo de ley nueva, el anterior, señala que el periodo que ha habido de la sucesión el día siguiente al fallecimiento hasta la declaratoria de herederos o hasta y cómo será la determinación del impuesto. Y bueno, y aquí dice que tendría que tener en cuenta las mismas características de la persona humana, por eso vamos a ver que siempre sea de persona humana y individual, en el cual va a tener sus deducciones personales, que lo vamos a ver en la clase siguiente. Bueno, vamos a ver que aquí la sucesión indivisa, les doy un cuadrito, que desde qué fecha, desde el fallecimiento del causante hasta la declaratoria del heredero o válido el testamento, y una vez que tenga, vamos a ver hasta cuándo va a ser los distintos periodos, lo vamos a ver en este cuadro. ¿Sí? Lo que digo, aquí les doy el resumen. Fíjense en cuántos periodos tenemos. Tenemos en cuenta que una persona física, humana, y sucesión indivisa, hemos visto en el hecho imponible, los elementos del hecho imponible, hemos visto en el aspecto temporal, o elemento temporal, hemos dicho que las personas humanas y sucesión indivisa, el periodo fiscal, es decir, el corte, muy bien, yo corto, y este periodo yo voy a determinar la ganancia. Es para personas humanas, sucesión indivisa, comienza el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre, es decir, que el periodo fiscal de ganancias para estos sujetos coincide con el año calendario. No así los sujetos de empresas, por ejemplo, en el cual depende de la fecha de cierre. Por lo tanto, puede o no coincidir con el año calendario. Entonces, si comienza el año calendario, supongamos que comienza el 1 de enero de 2018, entonces vamos a tener en cuenta que qué fecha está, porque vamos a tener que ver el tiempo desde el 1 de enero hasta la fecha de fallecimiento del contribuyente. Este periodo, desde el 1 de enero hasta la fecha del fallecimiento del contribuyente, hasta ese día inclusive, supongamos 1 de enero, 31 de mayo, es el periodo fiscal del contribuyente. Voy a hacer el corte en el periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre. El contribuyente va a estar desde el 1 de enero hasta inclusive el día de fallecimiento, hasta el 31 de mayo. Hay que hacer declaración jurada de este periodo. ¿Para quién? Para el contribuyente, que sería el causante, el que ha fallecido. Bien, ¿y cuándo comienza la
la sucesión indivisa a partir del día siguiente al fallecimiento. Lógica, no nos olvidemos, o sea, vamos a hacer que hasta el día del fallecimiento, hasta las 24 horas, es el contribuyente, el causante, el que tiene su periodo fiscal. A partir del día siguiente ingresa otro sujeto, que es la sucesión indivisa. Y entonces a partir del día siguiente va a ser contribuyente la sucesión indivisa. ¿Hasta cuándo? Dice la sucesión indivisa, que nos decía el artículo 36, hasta que se termine hasta la declaratoria de herederos o cuando se dé la validez del testamento, que cumple la misma finalidad. ¿Qué sería la declaración de la cuenta particionaria? Durante la sucesión dice muy bien quiénes son los herederos. Son estos herederos, son 3 herederos, cónyuge y 2 hijos, ejemplo, y tienen 3 bienes, 3 inmuebles. Vamos a hacerlo sencillo, 3 inmuebles. Al hacer esto, entonces vamos a decir, ¿qué hace? Y se determina la declaratoria de herederos, dice muy bien, y hemos determinado quiénes son los herederos y cuáles son los sujetos. Entonces tenemos 3 sujetos con un acervo hereditario. Tenemos unos bienes, los bienes del acervo hereditario. Esto es un condominio. ¿Por qué? Porque decimos, tenemos 3 inmuebles y somos 3 sujetos. Hay un condominio, es decir, que a partir de la cuenta disculpen, de la cuenta de terminación de la declaratoria de herederos, es un condominio. ¿Cuántos periodos hemos hecho? Fíjense, desde la fecha de inicio hasta la fecha de fallecimiento, es el contribuyente. Desde el día siguiente de la fecha de fallecimiento comienza la sucesión indivisa. Cuando la sucesión indivisa sería hasta la declaratoria de herederos. ¿Sí? Ahora bien, esta declaración hasta ahí finaliza. Este es el periodo de la sucesión. Y luego, a partir de la declaratoria, el día siguiente, la declaratoria de heredero, va a haber un condominio. Dice, me va a dar la participación de cada condominio. Y vamos a ver que la ganancia se va a hacer, vamos a declarar cada uno en función de su participación en ese condominio. Es la cuenta de la declaratoria de heredero. Va a haber las declaraciones juradas, van a ser cada uno de los herederos en función de la participación de esas ganancias. Van a declarar. ¿Hasta cuándo dura ese condominio? Es decir, cuando se ha determinado declaratoria de heredero, quién son los condóminos y qué bienes tienen esos derechos sobre esos condóminos. Va a ser hasta la declaratoria, la cuenta, determinamos y dice, el juez dice que hay una partición, hasta la cuenta particionaria. ¿Qué significa? Hasta aquí formábamos un condominio en porcentajes, y luego hasta donde el juez decía, muy bien, hasta aquí estamos, y dice, ya determina la cuenta particionaria, y esa cuenta particionaria, ¿qué dice? Muy bien, el cónyuge 1 va al heredero 1, el inmueble 2 va al heredero 2, se particiona, ese condominio se particiona, y va a determinar el heredero. Entonces, se particiona. Esos 4, fíjense que tenemos 4 momentos, lo tenemos que declarar. ¿Y aquí cómo haríamos? En la cuenta particionaria. Aquí veníamos declarando un condominio, y aquí vamos a declarar directamente, va a ingresar el inmueble 1, para, por ejemplo, el cónyuge supérstite, va a ingresar directamente el inmueble. ¿Cómo lo justificamos? Con la declaratoria de donde este inmueble 1 ha sido para el heredero 1. Declaración jurada, bueno, no cantidad de declaraciones juradas que vamos a hacerlo. Y ustedes dirán, ¿cómo hago la decisión? Porque fíjense que en ese condominio de bienes, teníamos bienes gananciales y bienes propios.
Y aquí tenemos, fíjense, tenemos que tener en cuenta que esto también es muy importante. ¿Qué entraría en la sucesión? Nosotros hemos visto en el anterior, tenemos que declarar. El contribuyente al momento de su existencia tenía bienes propios y bienes gananciales. Ahora, ¿quién declara los bienes propios y bienes gananciales? Los bienes propios declaraba el contribuyente, y los bienes gananciales, si él justificaba en su totalidad, lo declaraba en su totalidad, o una parte y una parte. Aquí, vamos a ver, la sucesión indivisa sigue funcionando como un administrador del contribuyente de su sucesión. Aquí, los gananciales, ¿cómo haríamos con los gananciales? ¿Qué entra en la sucesión indivisa? Si es, fíjense, si el causante es casado con hijos, es decir, el contribuyente fallece, es casado con hijos, vamos a ver qué va a la sucesión. Los gananciales en la sucesión va al 100%. Recuerden que el bien ganancial, 50 es para, desde el punto de vista del Código Civil y Comercial, es 50 para cada uno de los cónyuges. 50 para el cónyuge que ha fallecido, para el cónyuge, 50% va a entrar en la sucesión indivisa. ¿Por qué? Porque el 50% ¿de quién es? El 50% del cónyuge supérstite. Porque los bienes gananciales 50 y 50. 50 va para el cónyuge supérstite, fíjense, entre los hijos. Y los bienes propios, si él tenía un bien propio entre el cónyuge y los hijos. A ver si tengo... Profe, si fueran convivientes, ¿sería el mismo porcentaje? Si fueran convivientes, en primer lugar, tenemos que determinar cómo tienes el bien. Si tienes un inmueble y directamente está declarado a una de las personas, no puede declarar la pareja. ¿Por qué? Porque después vas a ver la escritura, nombre de quién está, del causante, del contribuyente que ha fallecido. La otra pareja tiene que declarar, justificar que es de ella también. O sea, vos para eso tienes que tener una escritura donde figura en ambas partes, el causante y su pareja. Ahí sería, por ejemplo, como les decía, ¿qué pasa si hay un condominio? Se ha comprado, pareja, se ha comprado. La escritura tiene un porcentaje y el otro derecho sobre ese inmueble. Si no se ha declarado, se ha declarado uno solo, salvo que se declare que es conviviente y no tenga otros herederos, la mujer que no se haya divorciado, tenga padres, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, por eso les digo, chicos, determinar bien a ese bien que se compra de quién es, ¿sí? Y para eso, si es anterior, hacerlo en condominio, la compra. ¿Estamos? Depende de la documentación que tengo y que, como les digo, si está en condominio o no, porque no tenemos otra forma de probarlo que los bienes están. La convivencia, después viene para ver, determinar que has convivido tanta cantidad de tiempo y si tienes el derecho o no a ese bien. Vos estabas en condominio, ya tienes derecho por estar dentro de la escritura un porcentaje de esa participación. Entonces, gananciales que entra en la sucesión indivisa, únicamente entra el 50%. ¿Por qué? Porque el otro 50% es de la pareja supérstite, disculpen el cónyuge supérstite. Si es bien propio, si dividen en parte, todo entra a la sucesión y van a dividirse en partes iguales. Fíjense en qué pasa si el causante es casado sin hijos. El cónyuge va a heredar el 50% porque es propio de él también por ser su cónyuge, y del 50% restante, que es del causante, va a heredar 25%, y el 25% heredarían los padres. ¿Por qué no van a heredar sobre 100 los padres?
¿Qué creen? Porque El la mitad de los padre. bienes raciales del Ajá. cónyuge. Porque el 50% es del cónyuge superstite. Entonces, ¿sobre qué van a heredar los padres? Sobre el 50% de lo aparte que es del causante. ¿Sí? Los padres no tienen el 50% del cónyuge superstite. Estamos hablando del causante. Y de los propios, si no hay hijos o hijos, cada uno va a participar en un 50%, el cónyuge y los padres. Para eso es fundamental las escrituras, la documentación que nosotros tenemos que hacer, recomendaciones, cuando se está por hacer una declaración jurada, siempre se pide una copia de la escritura, boleto de compra-venta, si es que hubiera. Bueno, esto lo van a ver cuando vean vamos a ver, ustedes en cuarta categoría han visto las excepciones de cuarta categoría. ¿Recuerdan que han visto con la contadora Jacobo? De los cuales que es el criterio de imputación de cuarta categoría es lo percibido. Dentro de las excepciones estaría la excepción de la asociación indivisa, sería una excepción. Les recomiendo que cuando vean excepciones de los criterios de imputación, lo de percibido, ¿por qué sería devengado? ¿En qué caso? Este es un caso que pasa que ha fallecido el causante y hemos dicho en el ejemplo que hasta fallecido hasta el 31 de mayo, y hasta el 31 de mayo es cuarta categoría, entraría por lo percibido, no habría problema, ¿sí? Todo iría por lo percibido. Ahora bien, ¿qué pasa si al 31 de mayo él había honorarios, por ejemplo que sea el caso de un profesional, había facturado honorarios, pero no lo había cobrado todavía? Hasta la fecha de fallecimiento él tenía facturado, devengado, pero no cobrado. Por lo tanto, por cuarta categoría no iría, porque cuarta categoría el criterio de imputación es percibido. Y la ley justamente para eso dice, muy bien, aquí tenemos una excepción, podría ser por lo devengado. Y para eso vamos a ver, hace la opción para que nosotros los contribuyentes para que nosotros como asesores de los contribuyentes podamos ver qué le conviene. Aquí la ley dice, puedes optar por lo percibido o devengado. ¿Por qué? Por esos honorarios que se han devengado antes del fallecimiento del causante, pero se cobra con posterioridad. Por ejemplo, se cobra cuando está en la vida de la asociación indivisa. Entonces, en principio, ¿qué haríamos? Por lo percibido cuarta, en principio, de acuerdo al criterio de imputación, ¿quién declararía si él ha fallecido el 31 de mayo y él ha cobrado en agosto del 2021? En ese caso, ¿quién debería declarar? ¿Percibido lo tiene que declarar el contribuyente? No, porque el 31 de mayo él no ha percibido, ha devengado su derecho a cobrar honorarios que recién lo cobra en agosto, en el periodo donde es de vida de la asociación indivisa. Entonces, si vamos al caso del percibido, no cobra el contribuyente, entonces habrá que declarar, la asociación indivisa va a declarar. ¿Por qué? Porque en agosto del 2021 seguía la asociación indivisa. Por lo percibido, lo declararía la asociación indivisa en agosto. ¿Sí? Percibido, no hay problema. Entonces la ley dice, no, puedes tener una opción, y la opción va a ser que sea el devengado. Una opción, depende de que nosotros lo elijamos, porque no dice la opción del contribuyente, dice opción del contribuyente. ¿Y qué dice? Que lo declares, la opción sería la excepción, el criterio de lo percibido sería lo devengado. Entonces, ¿qué significa? Que puede cobrarlo, lo anotamos, ese que ha cobrado en agosto, en el percibido, se lo haría por lo devengado. En el periodo en que está el contribuyente. Él ha devengado de enero al 31 de mayo, ha devengado esos honorarios,
pero los cobra en agosto. Entonces, lo haríamos por el criterio de lo devengado y se lo imputaría, esos honorarios cobrados en agosto, se lo imputaría en la declaración causante. ¿Sí? ¿Hay dudas de esto? No, profe. Entonces, depende, chicos, el criterio de imputación. ¿Percibido? Si él lo ha devengado al 31 de mayo y lo percibe en agosto, vemos qué sujeto está en agosto, está la sucesión, entonces declara la sucesión que se han devengado hasta mayo, pero percibido en agosto. Declara la sucesión. Ahí percibido, no hay excepción. Habría excepción si, en el caso dice, a opción del contribuyente, puede hacerlo por lo devengado. Entonces vemos, ¿cuándo se ha devengado? En el periodo de enero al 31 de mayo se ha devengado ese derecho a cobrar. Entonces se imputaría por lo devengado el contribuyente. Ahí sería una excepción. Entonces, volvemos a ir viendo más. Si les Profe, o sea que la contadora. en el momento del 21 de mayo se hace la declaración jurada al día siguiente, vamos a ponerle. No, Eso no se va a ahí, hacer al día siguiente. No, no se hace o sea, la declaración. cuando se cobra. Va a ser, ¿a dónde lo voy a imputar? Supóngame la cobró 100.000 pesos. ¿Cuándo cobrado? En agosto. ¿Y cuándo se ha devengado? Yo he hecho el trabajo, he hecho mi trabajo al 31 de mayo. El causante fallece, el devengado al 31 de mayo. Quiere decir que él devenga en ese periodo. ¿Quién? El contribuyente. Pero lo ha cobrado en otro momento, cuando está otro contribuyente que sería la sucesión indivisa. Entonces, si es normal por lo percibido, se declararía percibido en la sucesión indivisa. Ahora, ¿cuál es la excepción? Es por lo devengado. El que dice que lo va a declarar en el momento de devengado. Una excepción del criterio percibido de cuarta. Entonces, ¿quién lo va a declarar? Lo declara el causante porque él ha devengado esos honorarios. Eso, eso en el momento del cobro. Tengan cuidado el criterio de imputación. Una vez ustedes no lo ponen, dicen de memoria, lo digo por cuando van al examen, ubíquense entonces muy bien. ¿Percibido? En principio no lo percibido, lo ha devengado el contribuyente, pero lo percibe la sucesión indivisa, declara percibido la sucesión. Me dice la ley, ojo, tienes la opción. Es una excepción del criterio de percibido, que sería el devengado. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué vas a declarar? ¿Quién lo ha devengado? No quién lo ha percibido. Entonces, en la declaración jurada del causante, se le va a sumar esos honorarios percibidos en agosto, pero devengados hasta el 31 de mayo. O sea, Eso es lo que está. en el momento del cobro, la sucesión indivisa decide de cuál de los dos criterios optaría, digamos. Seríamos como asesores, a ver, ¿qué conviene? Capaz que me conviene, ¿no te parece, Jessica? ¿Por qué no? Depende de quién conviene. Aquí la ley me da una opción. Y si me da la opción, es legal, yo digo, a ver, ¿quién tiene más ganancias? ¿El sujeto al 31 de mayo tiene mayores ganancias? ¿Voy a pagar más impuestos? ¿O la sucesión indivisa, o la sucesión indivisa tiene poco, me conviene declarar como lo percibido? O venga, depende, es nuestro asesoramiento qué le conviene. No es nada ilegal decir, muy bien, me conviene a mí la sucesión indivisa porque no tiene nada de ingresos. Depende la categoría, ¿sí? Ubíquense, Bien, bien. Chicos. Ubíquense También lo puede declarar el en el cónyuge, periodo. Y si profe. el cónyuge, vos crees que lo va a declarar, aquí sería, es del contribuyente. Si bien ahí directamente, si bien es un bien ganancial, porque vos has dicho todo, pero en este caso directamente lo declararía, hay que analizar cada situación. ¿Te conviene el cónyuge? ¿No le conviene? ¿Le conviene la sucesión? ¿No le conviene el contribuyente? Mientras tengamos opción, lo podemos hacer, esa elección. Alguien decía que a mí no me parece que no es favorable. A ver, opción. Fíjense aquí les pongo cuál es el criterio de vengado y percibido. A opción de incluirlas en la última declaración del causante de vengado. Y si lo incluyo en la declaración de la sucesión, cónyuge supérstite,
y o legatarios en el año en que se perciba. Se entiende que ha optado por este sistema cuando no incluye la declaración del causante, o sea, cuando no se ha declarado. Entonces quiere decir, no hay modificación. ¿Qué periodo se ha cobrado? Percibido, no hay modificación. Y si me conviene declarar por lo devengado, lo declaro en la declaración jurada del causante. Ustedes me dirán, pero seguro que en la declaración jurada del causante va a haber más ganancias, porque supongamos que tengo honorarios nomás. Pero hay que ver, cuando se haga la declaración jurada del causante, si la justificación es patrimonial. Fíjense en este cuadro, tengan en cuenta, porque en todas las categorías tenemos excepciones en los criterios de imputación. Fíjense, aquí les damos la separación de los bienes del divorcio genera una ganancia agravada para el cónyuge al que se le asignan bienes por el valor de esos bienes que se le asigna y una deducción para el otro los bienes. Esto lo quiero que lo vean bien y en función de eso lo respondan. Si hay dudas, lo veamos. Fíjense, entonces, separación de bienes por divorcio. ¿Qué genera? Una ganancia, vamos a ver las tres alternativas y veamos qué pasaría. Una ganancia agravada para el cónyuge al que se le asignan bienes por el valor de esos bienes que se le asigna y una deducción para el otro por los bienes que detrae su patrimonio. Vamos a ver la alternativa B. Ya que es una distribución de bienes del cual ya era y que solo a efectos impositivos estaba en cabeza de otro cónyuge. Una ganancia agravada para el cónyuge al que se le asigna bienes por el valor de esos bienes que se le asignan, pero no genera deducción para el otro. Entonces vamos a ver, tenemos aquí dice una ganancia, entonces la separación de bienes de divorcio. Supongamos que les doy el ejemplo y vamos a analizar los puntos. Tenemos, vamos a hacerlo más fácil, tenemos dos inmuebles. Sociedad conyugal tiene dos inmuebles. Inmueble 1 y inmueble 2. Por A o por B lo declara, supongamos que lo justificaba ya sea porque antes se declaraba los bienes gananciales, declaraba el marido, porque sea anterior a la modificación, o porque directamente una persona era ama de casa, vamos a hacerlo más sencillo, era ama de casa, y entonces, ¿quién declara? El que trabajaba, el que justificaba. Entonces ahí tenían dos inmuebles. Si divorcio, ¿cómo hago cómo de repente, si yo soy ama de casa, me aparezco con un inmueble? Es ganancia, hay que restarle a lo del cónyuge, del cónyuge del divorcio, de uno del divorciado, que él quiere justificarlo. Entonces, en este caso, si yo supongamos que el cónyuge tenía declarado los dos inmuebles como el bien había justificado, y ahora hay divorcio, ese bien pasa al cónyuge supérstite, disculpen, al ama de casa, vamos a decirla, ¿y cómo lo justifica? La ama de casa tenía cero ingreso, ahora le aparece un inmueble. ¿Cómo lo justifica? Por una sentencia judicial donde dice que del divorcio de los bienes, una parte, un bien queda para un cónyuge, queda para el otro. Entonces hay una justificación, y cómo probamos el ingreso de ese matrimonio, de ese inmueble a ese, del matrimonio de la persona que estaba ama de casa, es un ingreso de ese bien por una sentencia judicial. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta correcta? No genera ganancias, ya que es una distribución de bienes del cual ya era propietario el cónyuge, ¿se acuerdan? Uno lo declara, desde el punto de vista del código, es 50 y 50. Pero entonces, si bien desde el punto de vista de ganancias, ¿quién lo declaraba? Si era uno de los cónyuges, el otro lo justifica inclusive el ingreso de ese bien por esa sentencia judicial. ¿El causante es sujeto del impuesto hasta cuándo? ¿Hasta la declaratoria de herederos o hasta que se haya declarado válido el testamento? El día anterior
al fallecimiento, es decir, causante, heredero, comienza el primero. ¿Cuándo es? Hasta el día del fallecimiento, hasta la aprobación de la cuenta particionaria o hasta el día del fallecimiento inclusive. Hasta el día de... ¿Qué creen? La D. Opción D. Hasta el día del fallecimiento. Exactamente, porque recuerden que el día del fallecimiento se computa las 24 horas, porque a veces dicen, ¿desde cuándo nace la sucesión indivisa? Del mismo día, no, del EN al día siguiente. Muy bien, sería la respuesta D. Por más que están aquí, traten de no ver, razonemos. Se cuenta de un condominio constituido por 3 hermanos. El tratamiento es asimilable a una sociedad simple, ante las sociedades de hecho anteriores, y cada uno de los condominios es sujeto del impuesto y cada uno presenta su declaración jurada de ganancia en función de su participación. ¿Qué opinan? Opción B, cada uno presenta su declaración. Cada uno es dueño y tiene sus derechos sobre una parte de ese condominio. Recuerden, eso viene en una escritura y lo tienen que identificar el porcentaje. Se sobreentiende que ese porcentaje cada uno ha podido justificar en su declaración jurada. Determine cuál es la alternativa correcta. Un préstamo efectuado a un sujeto del exterior. Bueno, chicos, esto los dejo porque quería entrar en un poco en el cuadro de liquidación que vamos a ver de aquí en más o menos están haciendo. Esto lo dejamos, voy a entrar a lo que tenemos, la sociedad de 3 hermanos, la sociedad de 3 hermanos, o puede volver a explicar la sociedad de 3 hermanos, alguien creo que me ha dicho eso. Sería el condominio entre 3 hermanos, cuando la última selección. No sé cuál me dice. Cuando tenemos, si es la sociedad indivisa, es un condominio de los herederos en función de la participación que establezca el juez en ese condominio. Y aquí, como hemos visto condominio, cada uno, ¿no? La filmina anterior. ¿Está? ¿Sería? O no me acuerdo, chicos, díganme en cuál. Sí, El choice, de la múltiple choice que hemos visto, de que de las ganancias las declaran cada uno. Bien. Respecto de un condominio constituido por 3 hermanos. Damos 3 hermanos, una propiedad. Cada uno, en la participación, cada uno pueda justificar esos bienes. Muy bien, de los 100.000, uno tiene un 1%, el otro un 40% y el otro también tiene un 30%. Función, entonces, ¿qué se hace? Hay una escritura donde dice, fulano de tal participa en un 30%, en un 40% y el otro hermano en un 30%. Eso, ¿a dónde lo vemos? Escritura, fecha, valor y porcentaje de participación y que es un condominio. Entonces, ¿cómo vamos a declarar cada uno de los condominios? Vamos a suponer que tenemos en condominio, compramos un inmueble y ese inmueble produce ganancias por los alquileres. Entonces vamos a hacer alquileres de todo el periodo fiscal, 1 de enero al 31 de diciembre, sumamos la ganancia bruta y decimos, los alquileres son 120.000. Muy bien, ¿cuáles son las deducciones? Las deducciones son 20.000, ganancia neta 100.000. Cada uno va a declarar en función de su participación. Uno el 40 sobre esa ganancia neta. Generalmente lo que hacemos es ganancia bruta, 120 del 40, restarle el 40% de los gastos y en definitiva él me va a dar ganancia neta el 40%. Cada uno de los hermanos debe presentar declaración jurada. Cada uno de los hermanos tenía que haber tenido justificado para, muy bien, yo he comprado el 40, tengo que justificar el valor de la escritura y la fecha, cuánto que yo tenía esos 40% de haber comprado ese inmueble. Ingresa el patrimonio un 40, lo justifico yo, hermano, el 40, y voy a declarar ganancias en función a esos 40. ¿Estamos? Sería, en este caso, cada uno de los condóminos de los hermanos declara ganancia en función de su participación al condominio. Bien, Sofía.
Ahora vamos a ver, lo que quiero hacerles ver es esto. ¿Lo están viendo, chicos? Sí, profe. Bien. Chicos, este cuadrito que ustedes lo ven, inclusive les he hecho con colores para que diga qué lindos los colores, es fundamental, fundamental para determinar la liquidez de personas humanas y sucesión indivisa, ¿sí? No incluye el resultado de compra-venta de acciones, cuotas y participaciones, que eso cuando vean segunda categoría van a ver que es otro cuadro de liquidación. Este cuadrito es fundamental para cuando ustedes tengan que estudiar una categoría, para cuando ustedes tengan que estudiar cada una de las categorías, quiero decir, y después cuando tengan que rendir. Esto vamos a ver que es, aquí tenemos, fíjense que tenemos las distintas categorías. Cada categoría, como lo determinamos, los renta capital, el renta de trabajo personal, son las categorías. En primer lugar, cada una de las categorías que vamos a empezar a estudiar, ustedes fíjense en la cuarta categoría como empezó a estudiar, es el periodo fiscal fundamental, persona humana, es el año calendario, fíjense en año calendario, tercera categoría para las sociedades que lleven libros, y cuarta categoría es año calendario, fundamental. Periodo fiscal, porque no es lo mismo si una sociedad cierra el 31 de agosto, por ejemplo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta qué método de imputación tienen. Cada categoría tiene un método diferente y ese método es excepción. Esto de sucesión indivisa, en el caso de que sean honorarios, como lo hemos dicho, cobrados con posterioridad al fallecimiento, es decir, devengados y no cobrados a la fecha de fallecimiento. Entonces, ¿qué criterio es? Y la excepción fundamental se pregunta en examen. Y se les da a los prácticos en función a eso. Después, la ganancia, decimos en el artículo 23 de la ley del 17, que dice, de las ganancias brutas se van a restar las deducciones y obtenemos la ganancia neta. De cada una de las categorías teniendo se bruta menos las deducciones. Una vez que hemos determinado el criterio de imputación, el sujeto, estamos hablando persona humana y sucesión indivisa, vamos a ver el artículo 23, vamos a ver, ¿y qué dice? La ganancia bruta, lo que figura en cada
Hola chicos. Recién, Ahí profe, se ve conectado trabado. recién. Y ahora Sí, profe. sí, directamente como que se cortó todo. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Este, Cuadro. ¿están viendo ustedes el cuadro Sí, sí. de Sí, liquidación? profe, sí se ve. Bueno, y creo antes que, bueno, entonces aquí partimos de la ganancia bruta, es lo que determina cada una de las categorías. Si es primera 44, segunda 48, 53 y 82 en caso de cuarta. Tenemos que ver que hay ganancias brutas y están las exenciones. ¿Qué son las exenciones? Serían las ganancias que la misma ley dice que están grabadas, pero que la misma ley exime del pago de ganancias. Ejemplo, en primera categoría, sería el alquiler del de la casa habitación. Luego se le va a restar a estas ganancias, en las exentas, se le va a restar gastos que son comunes a todas las categorías, que serían, por ejemplo, los impuestos que graban los inmuebles que estoy alquilando. Puede ser que yo también pague los seguros de vida sobre bienes, los seguros sobre bienes, de incendio, de robo. Después vamos a tener deducciones propias de cada categoría y también vamos a tener en cuenta que hay deducciones que sí cumplen el requisito de poder deducir, pero que la misma ley lo dice que no se puede deducir. Y así vamos a tener la ganancia neta de cada categoría y luego vamos a hacer una álgebra y que obtenemos resultado neto de las 4 categorías. Bien chicos, creo que así están yendo, ya que estamos entrando en el tiempo del aula que sigue. Nos estamos viendo y seguimos la clase que viene con deducción. Este cuadro de liquidación, y voy a tener en cuenta también, vamos a darle material y un PowerPoint de deducción. ¿Sí? Deducciones fundamentales porque podamos liquidar el impuesto a la Profe, disculpe, inconveniente que no se ¿qué unidad Sí, decime. entra el parcial? Y bueno, esta seguro, va a entrar primera y cuarta, en principio entraría. Primera y cuarta Eso. categoría. Depende de lo que nosotros vayamos viendo. Bien. ¿Sí? Bueno, gracias chicos por la atención. Chao, profe.